Hello. Hello and welcome again to 100 Days of Code Challenge on Python with Darwin English Wells, right? Quiero darles la bienvenida a todos ustedes y agradecerles infinitamente por empezar a conectarse a este live. Estoy bien emocionado porque es nuestro día 12. Es viernesito, papá. ¿Quién se aventó el deploy hoy? En Año Nuevo, primer fin de semana, right? Espero que nadie. Espero que todo el 2023 nos haya servido para came to realize that we shouldn't go live, on a deploy on Friday in the afternoon. So yeah, that's the whole thing. Okay. ¿Quiénes ya van a partir rosca? Un saludo a toda la gente de España, que también tiene esta tradición de los Reyes Magos. Un saludo a toda la gente de México y a toda la gente de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Colombia, que nos están viendo. Esa es una pregunta que creo que ya me la respondieron sola, porque durante los últimos lives I've been asking you guys whether you had or not Rosca de Reyes, si celebran el Día de Reyes en su país. And I believe that you guys don't, right? Just Spain and Mexico. I believe that's the whole situation over there, right? So anyways, estamos aquí y estamos vivos, como dice Omar Chaparro. He estado viendo mucho TikTok, lo siento si hago chistes en los que no comprendemos todas las referencias, right? But anyways, we are here and I'm thrilled, right, de continuar con este 100 Days of Code Challenge en Python. Vamos en el módulo 3 de 4. Me parece que vamos por el 25% de este module 3, right? And we're about to finish. And I'm pretty excited about that, right? I want to ask for apologies to you guys, because hoy se me hizo tarde, son las 4. Este live sucede a las 12 del día, horario México, GMT-6, right? Y estamos a las 4, pero resulta y resalta que tuve unos compromisillos. También tuve que ir con mi barbero, me cambiaron de último momento la cita. Y este cuate está como súper lleno de chamba, y más en estos días que todo el mundo quiere andar al 100. Yo no quedé al 100, quedé como por ahí del 72. But anyways, here we are and we are live from Colima, Mexico. Okay, so what about if we start, right? If we start watching our tutorial, this tutorial that is from Cisco Networking Academy, right? Remember the site is skills for all, right? Skills for all. And vamos a ver a dónde me llevan las cookies. Okay, so I have to log in. There you go. Module 2 is 100% now, right? And we are here. 50%. 50% is the amount of advance that we have made since yesterday, I believe, right? Let me zoom in this thing a little bit for you to help me out reading, right? Ok, les recuerdo la dinámica de este show. Lo que tenemos que hacer acá es, estamos siguiendo este tutorial de Cisco Networking Academy en el sitio Skills for All, right? Esto es Python, the basics. So, and we are following this and we are reading this live, right? Live. Yes. No sé dónde vamos. Creo que para hacer el zoom in ya me lo cambió. Nada de esto me suena. Let me see what happens here. Function, prohibited operations. No. The input function. Esto no es la unidad 2. This is not unit 2. Ya vi algunos ejercicios que sí me resultaron conocidos. So let me open the menu again. Ya estamos en el módulo 3 and we are here, loops in Python, right? 3.2, esto ya lo vimos. Vamos acá. There you go. Yes, looping your code with for. Eso es lo que empezamos a ver, porque la vez pasada, yesterday, we saw the while loop, right? So today we are about
to start watching the four. Four is kind of a well-known loop, right? Hay four en muchos lenguajes, right? C is one of those. JavaScript, I believe so. I'm not sure about JavaScript. I never seen JavaScript. Oh, yeah, I have. Creo que he utilizado un poco de JavaScript hace algunos años para hacer algo de frontend, right? Pero fue cuestión de algunos meses. Más que nada copiar y pegar. So, si ustedes están conectando por acá, please let us know, let me know, right? Y digan hello. Y como los años no pasan de embalde, para leer sus comments, I have to wear sunglasses. Hi, friend. Working on Friday and watching the live now. Stalin, did you take the conversation circle yesterday? Let me know. Aprendí un trucazo que es este. ¿Verdad? Right? Yeah, right. So, yeah. Alex Ruiz. Alex, hello, Alex. I'm very glad for you that you're with us today. And of course, Matías Sosa. Stalin, Alex y Matías son raza que todos los días están conmigo. Son mis loyals, son mis friends, son mis besties. Thank you very much for watching this 12th day. Man, the 12th. Yeah. Se pasa el tiempo de volada. Creo que empezamos esta serie de lives en diciembre 16 o diciembre 20, I don't know, right? Pero ya llevamos algo avanzado. Vamos en el 3.2, son 4 módulos, luego un final project y un final test. Y estoy haciendo changuitos para que lo pasemos. So, Víctor Morgado. Hey, Víctor también ha sido asistente de este show. And, of course, Isaac ha sido mi salvavidas en varios episodios. De repente Isaac platica mucho y luego de repente ya parece como que no está. Y cuando ve que me trabo, ahí me avienta la solución. Thank you very much, Isaac. So, Stalin says, I couldn't join you yesterday. I had to do extra hours. Oh, man. That's so sad. Oye, Stalin, you're from Ecuador, right? Or Colombia. I don't remember. ¿Tienen rosca de reyes allá or not? Nada que ver. So, yeah. Looping your code. Espérense, que no estoy compartiendo, right? Y luego, ese es el truco que aprendí, right? So, let's read. Esta es la dinámica. Yo leo, trato de leer como si fuera un locutor de radio o esos de los de Unit 1, right? Level 2, 3, A. So, voy a tratar de leer así. De repente se me van las cabras y me pongo más concentrado en lo que estamos haciendo que en el tema del inglés. Una disculpa por ello. Ustedes me pueden decir en cualquier momento, hey, no entendí lo que estás diciendo. Repítelo, cómo es que lo pronunciaste, por qué tan rápido or whatever, right? Yeah, y Stalin nos dice que Team Ecuador. So, what about Rosca de Reyes, Stalin? What about Rosca de Reyes? Do you guys parten Rosca de Reyes or not? Okay, so it says 3.2.5, looping your code with for. Another kind of loop available in Python comes from the observation that sometimes it's more important to count the turns of the loop than to check the conditions. Imagine that a loop's body needs to be executed. Repeat with me at home. Executed. Exactly 100 times. 100 times. If you would like to use the while loop to do it, it may look like this. ¿Cómo ven ahí el tamaño de lo que estamos leyendo? Let me put it a little bit bigger. Make it a little bigger. Yeah. So, y igual a 0. Por ahí el otro día I read that it's not necessary for you guys, or is not I didn't mean necessary. I meant it wasn't it is not advisable, right? It's not recommended for you to use variables like I, X,
why, things like that, right? Yeah, que las verbals have to be self-described, so se tienen que describir solas. Pero I suppose que cuando estamos haciendo ahí y es una clase, siempre utilizamos, cuando estamos haciendo ciclos for, cuando estamos haciendo ciclos for o es una clase de ciclos, de loops, lo más sencillo es poner y, ¿no? Es como lo más genérico. Vinieron a mi cabeza some memories about the time when I was in junior high. I probably was 14 or maybe 15 years old, probably 16, right? And I remember my first programming teacher was Victor Castillo. Yeah, Victor Castillo. He was young. I was younger, but he was young. And now he's the principal in the faculty it's because facultad, como nosotros lo conocemos por lo menos aquí en México, el nombre de una universidad, el nombre de una escuela que se llama facultad, en inglés no es faculty. Faculty en inglés is more like los miembros del staff del instituto, right? So he's the principal in a school in the university, at a university. Yeah, so faculty no significa facultad en inglés, ¿ok? Es estos falsos cognados o como muchos maestros les dicen, falsos amigos. So anyways, I igual a 0, so I equals to 0 while I is less than 100, do something, and then I plus equals 1, okay? Se suma, se adhiere un 1. It will be nice if somebody could do this boring counting for you. Is that possible? Of course it is. There's a special loop for those kind of tasks, and it's named for, right? There's a special. Repeat with me at home. There's a special. There's a special. There's a special. There's a special. No, there is a special. No, la manera más común de decirlo es there's a special. There's a special. Okay, so actually the for loop is designed to do more complicated tasks. It can browse large collections of data, remember, item by item. O sea, item por item, uno a uno, step by step. We'll show you how to do that soon, but right now we're going to present a simpler variant of its application. Take a look at the snippet. Snippet, no snippet. Snippet, no snippet. Remember that? Okay, entonces, for I in range 100, do something, y luego pass. Okay, ese range is kind of new for me, right? So there are some new elements. Let us tell you about them. Let us tell you about them. Permítenos. Déjanos, let us. Y la contracción es let's, right? Let us tell you, right? Pero no se utiliza así. Cuando tú dices a alguien, let's do something, es una invitación. Let's go to the movie theater. Let's code in Python. Let's continue reading. Les estoy invitando a que continuemos leyendo. So, yeah. The for keyword opens the for loop. Note, there is no condition after it. You don't have to think about conditions as they're checked internally without any intervention. Con while, la condición era mientras esto, ¿verdad? Yeah, eso es una de las diferencias. So the second bullet point says any variable after the for keyword is a control variable of the loop. Any variable after the for keyword is a control variable of the loop. It counts the loop's turns and does it automatically. Automatically. Very good. Automatically. Yeah, automatically. The N keyword introduces a syntax element describing the range of possible values being assigned to the control variable. The range function, this is a very special function, is responsible for generating all the desired values of the control variable. In our example, the function will create
We can even say that it will fit the loop with subsequent values from the following sets: 0, 1, 2, 97, 98, 99. Oh, ese es el incremento entonces. So, no es como en C, que aquí le tienes que sumar. So, cuando ponemos range, hace los pasos. Supongo que también le puedes decir cómo quieres que haga los pasos, right? So, okay. So the range function starts its job from 0 and finishes it. So again, vamos a ver esta pronunciación de esta oración. The range function starts its job from 0 and finishes it. Finishes at one step. Me dice Stalin, in my house we don't celebrate Día de Reyes unlike some others who do. Oh, entonces sí hay quien, pero ustedes no, right? No, it's auto increment. Okay. Se auto incrementa solo. Okay. Function starts its job from 0 and finishes at one step. One integer number. One step before the value of its argument. Okay, entonces va a ser del 0 al 99 y no al 100, right? Note the past keyword inside the loop body, hyphen. Acuérdense que en otros episodios ya hemos hablado del hyphen. Este hyphen es como para ligar la siguiente idea. Supongo que en español pudiéramos decir que hace la función como de una coma o como de dos puntos, right? So, in this case, me parece que es una coma. Entonces, infiere lo que sigue. It does nothing at all. It is an empty instruction. We put it here because the for loop syntax demands at least one instruction inside the body. By the way, if, else, and while express the same thing. Weird. Es la primera vez que vemos pass y no nos había pedido pass. So I suppose que no quiere decir nada, right? Pero dice que es una empty, right? Empty, repeat with me, empty. Y esta otra, que es muy común, instruction. Shun, no shon ni shion. Instruction. We put it here because the for loop syntax demands at least one instruction inside the body. By the way, if, else, and while express the same thing, okay? Our next example will be a bit more modest in the number of loop repetitions. Take a look at the snippet below. Can you predict this output? Can you predict its output? Can. Remember, can y no can, right? Can. Sin esa can. Esto es cuando lo utilizamos en forma afirmativa y en forma de pregunta. Can. Este modal verb que indica la habilidad de hacer algo se dice can y no can. No es can you. And you predict its output can. Okay, so for I in range 10, print the value of I is currently. The value of I is currently y el valor de la I. O sea, entonces creo que nos va a hacer del 0 al 9. Eso creo que va a imprimir. Va a imprimir 10 veces desde el 0 hasta el 9. La frase the value of I is currently y 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la 10 no. Creo. Let's see. ¡Ajá! Le hice como Mario, ¿ah? Yeah. The value of I is currently 0. The value of I is currently 1. The value of I is currently 2. The value of I is currently 3. The value of I is currently 4. The value of I is currently 5. And the value of 5 is currently 6. And so on hasta llegar al 9. Yeah, run the code to check if you were right. I was right. Okay, note
The loop has been executed 10 times. It's a range function argument. Last control variable value is 9, not 10, as it starts from 0, not from 1. Yes, I get that. Cuando ustedes eran principiantes, ¿les costó trabajo hacerse a la idea de que se empieza a contar desde el 0 y no desde el 1? Right? A mí no me costó trabajo hacerme la idea, pero sí me sorprendió de un principio. Ya, creo que nunca lo había visto de esa manera. Okay, so now it says, oigan, entonces este pass era nada más porque no podía estar vacío, right? Yes. Y pasa lo mismo con if, elif, else, and while. Okay. So, dice, ¿qué más? The loop has been executed 10 times. Yes, también. Aquí vemos. The range function invocation may be equipped. Thank you, Matthias. Equipped with 2 arguments, not just 1. For I in range 2 and 8. Okay? The value of I is currently I. Solo va a ser 2 veces estos argumentos. ¿Qué onda? In this case, the first argument determines the initial first value of the control variable. Ok, desde el 2. No va a empezar desde el 0, va a empezar ni desde el 1, va a empezar desde el 2. Okay, got it. The last argument shows the first value to the control variable will not be assigned. The last argument shows the first value the control variable will not be assigned. Ok, nunca va a llegar al 8, se va a tener en 7, I guess, right? Porque dice, the last argument shows the first value the control variable will not be assigned. First value the control variable will not be assigned. No. The last argument shows the first value the control variable will not be assigned. Okay. Note the range function accepts only integers as its arguments and generates sequences of integers. Repeat with me, sequences of integers. Okay. Noten la pronunciación integers, pero también hemos visto que de manera particular los nativos dicen integers. Pueden comerse la T. Integer. Okay. Can you guess the output? Noten esta pronunciación de can, right? No es can, right? No es can. Es kun. Can you guess the output of the program? Run it to check if you were right now too. First value shown is 2, taken from the range first argument, and the last is 7, although the range second argument is 8. Como lo predije, ¿no? Nunca va a llegar a 8, va a empezar desde 2 y va a terminar en 7. Let's see. So, started from 2 and it finished at 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Why? Yeah. Llega hasta el 7. Okay, I got it. Yeah. Estaba esperando 8, pero no. Me distraje. Okay, cool, I get it. So 3.2.6. More about the for loop and the range function with 3 arguments. With three arguments. 3, not 3. With 3 arguments. Repeat with me at home. 3 arguments. The range function may also accept 3 arguments. Take a look at the code in the editor. Como integer, dije integer. Editor can be editor también. Editor. Yes. Okay, so for I in range 283, print the value of I is currently I. Caray. Entiendo que va a empezar desde 2, va a parar en 7,
pero el argumento 3 no tengo la menor idea de qué está haciendo. Giovanni Rojas is here, man. Ese Gio hoy se conectó por LinkedIn. Ya descubriste tu identidad, Gio. Ya te vimos cómo luces, right? No más flags, no más banderas. Very good, very good. Nice to meet you finally in person. I mean, in person, right? Quote unquote. Ángel, come on, man. How's it going? Llegas tarde, Ángel. Where have you been? No, en realidad el que llegó tarde fui yo. Right? Este live sucede a las 12 del día, toma 2 horas y hoy empezamos a las 4. Ya expliqué por qué. Una situación muy embarazosa. Soy esclavo de mi barbero, pero ya llegamos. Iba a tomar la mala decisión. De no venir hoy. Iba a tomar la mala decisión de echarme un sueñito. Porque uno llega a cierta edad en donde a la mitad del día le da sueño. That's the truth, right? Y necesita una siesta. Pero dije, no, I have to be there. Consistency. Yes. So here we are. Okay. So, for I in range 283. No sé qué está diciendo el argumento 3. Creo yo que va a dar en pasos de 3. No tengo la menor idea. Es decir, va a empezar en 2, va a imprimir el 5 y va a imprimir el 8. Eso es lo que creo que va a hacer. Let's see. No, 2 y 5. ¿Por qué? ¿Porque nunca llega a 8? ¿Será? ¿Porque lo último que podía haber impreso era 7? Who knows? Ahorita vamos a ver. Dice Alex que el café salva en esos momentos de sueño. Yeah, man. Pero I'm gonna be honest. Ayer, yo sé. O sea, el meme es, nunca es demasiado café. Y solo corre café por mis venas y esto y el otro. Ayer me agarró una temblorina de tanto café. Oh, man. Que hoy decidí echarme un tecito. Pero en la mañana vino acá a la oficina, vino acá al estudio Teacher Charlie y se acabó mis tés. Right, se acabó. Freaking Teacher Charlie, man, come on. Charlie, si estás viendo esto, me debes unos tés. Se pasó. Se acabó el último de limón. Ya, el limón es creo que el que me gusta más. Anyways, pero creo que ya está avanzando. Creo que ya me estoy como desintoxicando. Creo que mi sistema lo está, ya lo está asimilando. Entonces, a lo mejor un espresso de cápsula no me vendría mal. Un espresso a esta hora, right? So, yeah. Let's see. Let's see si me animo. Okay? Let's continue reading, by the way. The third argument is an increment. It's a value added to control the variable at every loop turn. Les decía que ya sabía por qué la gente mayor utilizaba los lentes así. Y son, no sé si así se llaman bifocales, pero tienen 2 focos, supongo que sí se llaman bifocales. Acá tengo un aumento y acá tengo otro. Entonces así como que así me queda perfecto. Si no, tendría que hacerle así o así. Man, yo tanto que me burlaba de la gente que andaba así, man. So, yeah. Decíamos, the third argument is an increment. It's a value added to control the variable at every loop turn. Oh, man, me volví a equivocar donde mismo. As you may suspect, the default value of the increment is 1. Yes. The default value of the increment is 1. Can you tell us how many lines will appear in the console and what values they will contain? Run the program to find if you're right. I already find it. I already run it. Siempre se me olvida que tienes que esperar como lo que te dicen para estar a la expectativa, right? Y ya le di play. So I already know. Imprimió only 2 and 5, right? The increment was 7. And I don't know why it didn't print 8. I suppose that it never prints the last value, right? The last value in the range. So, aquí dice, do you know why?
The first. Repeat with me at home. First. First. No quiero escuchar más fierce. Fierce es feroz. Feroz. No. Fierce no. First. First. Do you know why? The first argument, esa T es lo que nos decía el otro día. ¿Eras tú? ¿Eras tú, Ángel? Oclusión glotal. Remember that? Oclusión glotal, que es no decir, no poner aire a esa última consonante. En lugar de first, vamos a decir first argument. First. No hay T. ¿Se fijan? Estamos ligando las palabras y al omitir la T, también estamos omitiendo T. So, first argument. So, first argument pass. Noten también la T de argument es casi imperceptible porque está teniendo esta oclusión glotal. The first argument pass to the range function. Tell us what the starting number of the sequence is. Hence, 2 in the output. The second argument tells the function where to stop the sequence. The function generates numbers up to the number indicated by the second argument, which was 8. But does not include it. No lo incluye. Eso es lo que les decía, ¿no? Gerardo, man. Oye, Gerardo, ayer estaba platicando de ti acá en el live. Porque Gerardo, mis buenos amigos, Gerardo está programando a los 40 y tiene un excelente libro que se llama Programar a los 40. Y creo que me queda como anillo al dedo. Yo tengo 40 recién cumplidos y ayer me puse lentes por primera vez, mi Jera. ¿Cómo ves? No, ayer, esta semana me puse lentes por primera vez y I don't know, man. ¿Tú qué? ¿Usas lentes or no? Or you don't wear glasses? What about that? Right? Okay, so ¿dónde vamos? Ya, aquí. Finally, the third argument indicates the step, which actually means the difference between each number in the sequence of numbers generated by the function. Function, no function. Function. También pongan atención a la shun, de la sh a la n, shun. Fun, no fun, function. Okay? Yeah, dice Gerardo que sí usa lentes, man. When was the first time you wore glasses, man? When was the first time you wore glasses? Was it young? O ya cuando, como yo a los 40. No queda nada más que reírnos, ¿verdad? Tomarlo como de chiste, but yeah, okay. Oigan, ustedes tienen la culpa. Ya se me antojó el café machín. Y pues voy a pedir a ver si se me hace. Déjenme mandar un mensaje. Vamos a ver. ¿Ustedes qué opinan? Se lo acabo de pedir a mi mujer por WhatsApp. Quiero darles un poco más de contexto. Mi mujer acaba de hacer de comer. Tenemos 5 hijos. Probablemente esté muy cansada porque ya pasó la hora de la comida. Y ahora le estoy pidiendo que me traiga un café. What do you think? ¿Me lo va a traer o no me lo va a traer? A ver, déjenme aquí el comentario. ¿Sí? ¿Me lo va a traer o no me lo va a traer? Se lo acabo de pedir por WhatsApp. Probablemente esté dormida. Probablemente esté haciendo scroll down. Los invito a seguirla. Ella es Dula y hace contenido en Instagram. Right? Dula son estas personas que acompañan partos. Asisten partos. Y ahí está como Cintia Vega Dula, right? Y pues nada, ahí está. Creo que está cansada. No sé si me lo va a traer o no. Déjenme un comentario a ver qué creen. Si me lo trae o no. ¿Sí o no? 3 years ago, says Gerardo. So, yeah. So you're 40 now? In this moment, you're 40? Okay, so let's continue. 2, starting number. 5. That's the starting number. 2 increment by 3 equals 5. And the number is within the range from 2 to 8. Ese es el 8. 5 increment by 3 equals 8. The number is not within the range from 2 to 8 because the stop parameter is not included in the sequence of numbers generated by the function. Exactly. El último no está incluido en la secuencia.
Dice Gerardo que él, I don't think so, man. Dice, I don't think so. Y Matías dice, nope. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo va a traer? ¿Sí o no? Yo creo que sí, yo le tengo fe. Yo le tengo fe a mi mujer, yo no sé. Yo creo que sí. Right? Y tenemos yo 1 a que sí. Against 2. Right? Ya, dice, I've already read you in the course. Now I will try to join in the live. Very good. Very good. ¿Cómo te está yendo el curso? ¿Cuánto tiempo tienes en el curso? Creo que ya llevas como 3 semanas, ¿no? Gera, ¿cómo te está yendo en el curso? Por cierto, hoy es el último día. No recuerdo si hoy o la semana que sigue es el último día de inscripciones para nuestro curso. Lo que sí sé es que por lo menos hoy se cierran las inscripciones para el curso que empieza este lunes, pero vamos a tener otro curso que empieza el 22. Son 2 grupos, uno de que te lleva de nivel A2 para B1 y otro que es de B1 para B2. Todavía tienen oportunidad de inscribirse. Creo que después del 22, por lo menos en enero, ya no va a haber más aperturas de grupos. Almost a month, dice Gera. Llevas almost a month in the course. So yeah, probably 3 weeks. Oigan, no se ve señal de mi mujer y ese café. ¿Será que me lo voy a tener que hacer yo? ¿Será que el vicio es que yo me tenga que parar? I don't know, man. I don't know. Ya me vio el mensaje, ¿eh? Ya tengo las palomitas azules, pero no dijo nada. ¿Qué opinan? ¿Creen que me lo vaya a hacer? Porque no me dijo sí. Tampoco me dijo, estás loco. So, yeah, todavía estamos 50-50, I guess, right? Por lo menos dormida no está, ya. Ok, so, yo ya entendí por qué no imprimió el 8, a pesar de que el paso era de 3 en 3. Note, if the set generated by the range function is empty, no empty, empty. The loop won't execute its body at all. If the set generated by the range function is empty, the loop won't execute its body at all. Okay, just like here, there will be no output. O sí. Right? Porque el último parámetro no está incluido. Porque empezamos desde el 1. Entonces no va a haber output. ¿Y qué creen que vaya a pasar? ¿Creen que vaya a dar error? Porque dice no output. So an error is an output. Isn't it? Bueno, ya creo que puedo hacerlo solo. 1. Aquí espacios. Let's see. No output. No hizo nada. Okay. Weird, right? Okay. Dice Isaac. It will be helpful to enumerate the lives. I'm already doing this. Yeah, this is day 12. Day 12, right? In the title of the life, yeah, está el 12. Y ya hice una lista a petición de una chica que lo estaba viendo, que me dice, pon una lista. Tengo el YouTube hecho un cochinero. Y en el YouTube un cochinero. Ya tengo el YouTube hecho un cochinero. Y la verdad es que tengo un conocimiento muy empírico en el YouTube. Empezamos a hacer lives, me parece que en junio. Y a partir de ese día, ahora tenemos 3,500 seguidores. Eso me llena de alegría. Y ha sido así, sin SEO, sin listas, sin un videíto que dé la bienvenida, de nada. Con trabajos tenemos un banner ahí de header. Ya. Dice Josué, man. ¿Sabes qué, Josué? Me estaba pesando no haber venido también por Josué. Cuando venía manejando, dije, le quedé mal al Josué. Josué se va a conectar y decir, y se conectó este vato. But anyway. So, yeah. Let's continue.
My apologies. My apologies for everyone que sí estaba esperando el live acá, hoy a las 12. Tuve ahí un temita, pero estamos acá de 4 a 6 el día de hoy. So, note, the set generated by the range has to be sorted in ascending order. There is no way to force the range to create a set in a different form when the range function accepts, no es lo mismo que accepts, right? Accepts exactly two arguments. This means that the range second argument must be greater than the first. Okay. Thus, de esta manera, esto es la palabra así, ¿no? Thus. Esto quiere decir, esto es, de esta manera, there will be no output here either. There will be no output here either. Okay. Either or either, right? So, hoy subí un tweet que no tuvo como mucho éxito, la mera neta, pero a mí me dio tantísima risa cuando vi el video. Es un nativo, creo que es como del sur, y habla como arrastrado. Y ya le puse, cuando hablas con letra cursiva, ¿no? Hey, no. He was like that, right? So, así se parece mi either, right? Either. ¿Qué puedes decir? Either, y no pasa nada. So, for I in range 2, 1, esto es desde el 2 hasta el 1, y entonces vemos lo que decía la lectura, que no puede ser el valor principal, el valor inicial, the initial value less than the last value, right? So, aquí no va a haber output. It's not gonna throw any output. So, let's continue. Let's have a look at a short. Let's have a look at a short. Ara. Notice this. Ara, no at a. I mean, at a es la manera normal de decirlo, pero cuando estás hablando de manera común, decimos ara, right? Dice, let's have a look. Let's have a. Notice that too. Have a. Let's have a. También let's, les decía hace rato que es la contracción de let us. So, es una invitación. Let's have a look at a short program. Pro, y no pro. Es diferente a pro. Program, whose task is to write some of the first powers of 2. ¿Ok? Entonces, the variable power equals 1. Y dice, desde expo, no está declarada ninguna expo. En C siempre tienes que declarar antes, ¿no? Utilizar las variables o las constantes. Aquí no hay constantes. No, sí puedes hardcodear una constante, pero solo si escribes una función. Algo así vimos al principio, ¿se acuerdan? Ahí ya no me acuerdo mucho porque pues no lo he utilizado. Oigan, yo creo que sí mi mujer me dejó en visto. Ganaron, Josué. Creo que era 3-1. Creo que el único que dijo que... Thank you very much. Gracias. Me hizo caras, Thank you. Me hizo caras. Ya. Here you go. A ver si no se me tira. Pero déjenme, les enseño. No se ve, ¿no? No quiero poner encima de la compu, pero tiene una de espuma. Chequen. Yo creo que esto no es normal. En esas cápsulas de Nespresso tiene como demasiada espuma. No creo que... Digo, yo hago café normal, no tengo una máquina de espresso tal cual, solo tengo esta Nespresso, que por cierto ella me regaló en un cumpleaños, y yo nunca he visto tanta espuma, tanta. Sí he visto espuma en diferentes métodos de brewing, de abstracción de café, pero nunca eso. Yo creo que le han de poner algo, ¿no? What do you think, guys? ¿Creen que le ponen algo? ¿Sí han visto estas cápsulas de espresso que están bien espumosas? Vamos a ver si los poderes de un espresso en la tarde funcionan. Ya. Matías es... Yes, that word. Y luego dice Gerardo, lost. Con T, right? Con T, acuérdate. Y dice Josué, que te dejen visto no quiere decir que no haría café. Este Josué tiene una mentalidad de programador, right? La lógica ante todo. Sí, bueno, que te haya dejado en visto no quiere decir
que no vaya a venir. Dice, no, se puede hacer la espuma, es mucho más rico cuando se hace así. Se puede hacer la espuma, eso es mucho más rico. Sí, what do you mean, se puede hacer la espuma? No sé, yo creo que esto le echan algo. Debe tener algo así como que haga efervescencia. Yo creo que no es normal tanta espuma. El espresso, está buena. Ok. So decíamos, power 1 equals to 1 for expo, y no hay ningún expo. Y les decía que en C, recuerdo yo que se tiene que poner cualquier variable o constante antes de utilizarla. In range 16. Y aquí creo que no es necesario, ¿no? So, expo supongo que automáticamente se hace un integer y tiene valor 0 o probably 1, I don't know. So, luego dice print 2 to the power of 2 a la 2 to the power of expo is power. Expo. En este caso, expo es tiene el valor de 1, empieza desde el 1 y power es 1. So, la primera vez va a ser 1 y luego ya hace power, multiplica lo que había en power, que es 1, por 2. Y así hasta que expo llegue a 15 o lo haga 16 veces, right? Dice, ya, Gerardo, lost. And then, ¿dónde puedo ver los días anteriores para ponerme al día? Todos están en YouTube. Hay una lista que se llama 100 Days of Code Challenge. Ya tiene los 12 elementos que llevamos. Por ahí en Twitter les dejé el ¿cómo se llama? El link a este curso. Este curso en skillsforall.com. Es el único que dice Python Basics. Para que se pongan al día, lo podemos hacer juntos y nos podemos graduar juntos. Yo creo sinceramente que la siguiente semana mínimo vamos a estar terminando el módulo 4, right? Y a lo mejor comenzamos el proyecto final, right? Pero de esta semana a la que sigue, seguramente ya nos graduamos. Hay un certificado, no he visto cómo está la onda de certificado, seguramente van a cobrarnos algo. Espero que no sea tanto, right? Y luego voy a hacer un Kickstarter para que me ayuden a certificar. No es cierto. Ay, sí, yo le voy a poner. Pero sí, voy a vender a lo mejor pozole, o me voy a meter al Didi, al Rappi, al Uber para sacar para la certificación. Ok, so ya. Vamos a ver qué sucede. No, que hay que leer antes, right? Eso es lo que he aprendido. Es lo que he aprendido. The expo variable is used as a control variable for the loop and indicates the current value of the exponent. The exponentiation, repeat with me at home, exponenciation. No sé si se han dado cuenta, los que son regulares en este live, que cambié el ángulo de la cámara. No sé qué les parezca. ¿Les gusta más así o les gustaba más así como de frente? I don't know. Let me know. Okay, so we were saying that the exponentiation itself is replaced by multiplying by 2. Man, cuando le hago así me bailan las letras. By 2. Since 2 to the 0 is equal to 1, then 2 times 1 is equal to 2 to the power of 1. 2 times 2 to the power of 1 is equal to 2 to the power of 2, and so on. What is the greatest exponent for which our program still prints a result? What is the greatest exponent for which our program still prints a result? The greatest exponent va a ser el 17. No, sorry, what? El 15. 15. Run the code and check if the output matches our expectations. Let's run it. Yo digo que hasta el 15. Chan, chan. Ahí está. Yes. Yeah. Creo que necesito marinar esta idea.
necesito marinar esta idea. Decía, power es igual a 1. No porque no sepa que es hasta la 15, sino más bien porque este tema me resulta muy raro, ¿no? Que una variable sea directamente declarada en el for. Pero supongo que es una característica de Python. I suppose this is a feature from Python that you can use variables. You can declare variables whatever you want. Yeah. And then exponent range 16. Right, yeah. Expo. Y aquí supongo que vale 1 siempre. No, aquí decía que 0, ¿no? No, es que toma valores desde 0. Expo sí es 0, pero no porque cuando la utilices sin declarar tenga el valor de 0 inmediatamente, sino que cuando utilizas el range o cuando utilizas el for siempre empieza desde 0. Ok, I think I get it. Yeah, dice Gerardo, creo que aquí Gerardo is kind of an expert in here. It's an advantage of Python. I think so. In the loops, expo can be anything, right? Ok, cool. Ah, perro, ya vienen los labs. Esta es la parte más divertida porque cuando vienen los labs, siempre es como que me pongo nervioso y me agarra como el síndrome del impostor y no sé si voy a poder o no. Pero la verdad es de que en la mayoría al final terminamos resolviéndolo entre todos y eso me hace sentir muy bien. Entonces, this is why it's my favorite part of this show, right? Dice Gerardo, in math it will be 0.16. Yeah. So, essentials for the loop content Mississippi. Sí, Mississippi. No sé si han tenido la oportunidad, pero en películas gringas, en películas gabachas, cuando los niños juegan como hide and seek, las escondidas, cuando le toca al niño contar, siempre el niño cuenta counts like this, like 1 Mississippi, 2 Mississippis, 3 Mississippis, right? So this is a kind of a cultural thing, right? En lugar de como nosotros acá, latinos, mexas, le damos así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, all right? Que dice quién te picó y así, y tienes que, ya te dicen hasta cuánto tienes que contar. Y gandallamente nosotros hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, los gringos dicen 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Probablemente sí le salieron el paso, pero le dan chance cuando digan el Mississippi, ¿no? No son fracciones de segundo, a lo mejor sí termina siendo el segundo completo. So, vamos a contar Mississippi-mente. Scenario. Let me share my screen. Scenario. Do you know what Mississippi is? Well, it's the name of one of the states and rivers in the United States. ¿Saben cómo yo aprendí que era el Mississippi? Lo aprendí como tenía 10, 11 años. Había una película que me gustaba mucho. Dice Isaac que él sí lo vio en Soy 101. Soy 101. Soy resultó ser la hermana de Britney Spears, right? Ahorita que dije Britney Spears me acordé del baile con los cuchillos. Acá en México tenemos un baile que también es con machetes. Seguramente debe de haber ahí un meme de esa, la raza esa descacerada, de haciendo a la Britney Spears bailando el baile de los machetes. Es una danza tradicional. ¿Pero qué estaba diciendo? Que yo supe que era Mississippi, no lo del tema de contar, sino que era un lugar, porque veía esa película. I don't know if you guys remember this movie with Antonio Banderas and Brad Pitt. It was called and Tom Cruise. And Tom Cruise, it was Interview with the Vampire. Right? Interview with the Vampire. It was a great story. A mí me gustó muchísimo. Y ahora que lo recuerdo, y estoy empezando a recordar varias escenas, como que no era una película como para gente de mi edad. Tenía como 11 años. No, definitivamente no era para mí. Oh, no, man, ¿dónde estaban mis papás? ¿Por qué me dejaban ver esas cosas? Anyway. So, yeah, decía, ellos en algún momento vivieron a un lado del Mississippi. Como vampiros. Eran pareja vampira. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué mis papás no me decían nada? Progre desde siempre.
Anyways, the Mississippi River is about 2,340 miles long, which makes it the second longest river in the United States. Longest, no longest. No longest. ¿Nunca les ha tocado ver que la gente de marketing, no sé si tengan amigos en marketing ahí donde trabajen, o si conocen a alguien ahí en marketing, que pronuncian esta palabra y la pronuncian mal? La próxima vez que los escuchen, díganles que no se dice así. Esta palabra se dice Target. Target. También hay una tienda en Estados Unidos que se llama así, Target. Y muchos dicen Target. ¿Nunca lo han escuchado así? Target. No sé por qué. Como que se quieren ver muy gringa la raza, pero no se dice Target, se dice Target. Target. Como longest y no longest. Right? Target. ¿De dónde sacarán que se dice Target? Target. So, second longest river in the United States. The longest being the Missouri River, Missouri. It's so long that a single drop of water needs 90 days to travel its entire length. Man. ¿Cómo sacarán estos cálculos? A single drop of water needs 90 days to travel its entire length. Toda su longitud. This is interesting, right? 90 days. 90 days of sailing in the river. Challenge. The word Mississippi is also used for a slightly different purpose. To count Mississippi. Mississippi. Recuerden que cada palabra, cualquier palabra que termine con este sufijo ly, right? Cuando termine con este sufijo ly, significa mente, ente. Quickly, quick es rápido. Quickly es rápidamente, right? Otro. Thoroughly, no, eso está muy difícil. Oh man, no se me ocurre ninguna. Easy, fácil. Easily, fácilmente, right? So aquí es Mississippi, están contando de manera Mississippi, right? If you're not familiar with the phrase, we're here to explain to you what it means. It's used to count seconds. The idea behind it is that adding the word Mississippi to a number when counting seconds aloud makes them sound closer to the clock time. Yeah, es lo que les decía, ¿no? En lugar de que como nosotros hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? If you go 1 Mississippi, 2 Mississippis, ya es más como todo el segundo, ¿no? Todo el segundo con todas sus milésimas de segundo. Then says, and therefore, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi will take approximately an actual 3 seconds of time. It's often used by children playing hide and seek, lo que les decía. Yo debía haber escrito este tutorial to make sure the seeker does an honest account. ¿Ven? Que no le hagan acá como la raza. De que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Your task is very simple here. Write a program that uses a for loop to count Mississippi to 5. Vamos a escribir un programa que utilice un loop for para contar de manera Mississippi. Having counted to 5, the program should print to the screen the final message. Ready or not, here I come. Ready or not, here I come. Ese es un sonido de los 90s. Use the skeleton we provided in the editor. Esa palabra skeleton la utilizan cada que ya tienen ahí como un prompt de un programa. Skeleton obviamente pues es el esqueleto, ¿no? A lo que voy es de que creo que es una palabra que yo nunca había escuchado en este contexto. No sé si ustedes la habían escuchado en este contexto. Y muy probablemente valga la pena ponerla en nuestro diccionario de términos tech, right? De palabras que se utilizan en tech. I don't know. Díganme ustedes, ¿la habían visto antes? The skeleton we provided in the skeleton, como el esqueleto de un código. Extra information, extra info. Note that the code in the editor contains 2 elements which may not be fully clear
to you at this moment the import time statement and the sleep method. We are going to talk about them soon. Okay, we're going to talk about them soon. Repeat with me. We're going to talk about them soon. We're going to talk about them soon. We're going to talk about them soon. Noten cómo going to talk es una cacofonía. We're going to talk. We're going to talk. We're going to talk. Se repiten esos sonidos. To talk, to talk, to talk, to talk. Es algo que a mí me fascina del inglés, con la repetición de los sonidos. Y luego hay un lazón. Aquí se ligan estas palabras. Talk about, como si fuera una sola. Talk about. Y acá se vuelven a ligar, porque esta termina con una consonante, un sonido consonante que es el mismo de la siguiente palabra. Entonces, de aquí, desde talk about hasta them, se dice como una sola palabra. Fíjense, we're going to talk about them, talk about them, talk about them. Repeat at home, talk about them, talk about them. Por eso es que muchas veces decimos, no entiendo cuando hablan los nativos porque hablan muy rápido. No están hablando rápido, están ligando. No saben dónde terminan una palabra y dónde comienzan la otra, no se entiende. Y es por esta característica del idioma. Okay? So, you can go and say, talk about them soon. Talk about them soon. Ok, ya se me olvidó que teníamos que hacer. Ah, sí, contar hasta Mississippi, right? Yeah, contar en Mississippi hasta 5 Mississippis, and then, here, ready or not, here I come, ¿no? Ready or not, here I come. Ok, y que me están advirtiendo que voy a ver dos cosas que no estoy familiarizado con ellas, the import time and sleep. So, for the time being, we'd just like you to know that we've imported the time module and used the sleep method. No hemos visto ni módulos ni métodos, right? Solo funciones y keywords. And use the sleep method to suspend the execution of each subsequent print function inside the for loop for 1 second, so that the message outputted to the console resembles an actual counting. Don't worry, you'll soon, ¿qué tan soon, bro? You'll soon learn more about modules and methods, okay? So, expected output. Tiene que salir así, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, ready or not, here I come. Okay. Write a for loop that comes to 5. Good. So, I'm going to write 4, and then una variable que no necesita declararse aquí, y sabemos que empieza desde 0, que va a ser counter in range 6. ¿Verdad? Pensaron que iba a poner 5, pero no. Y también seguramente pensaron que me iba a olvidar de los puntos del colon, pero nel. Ahí está. So for counter in range 6. Y luego dice body of the loop, print the loop iteration number and the word Mississippi. So I'm gonna go with print. I'm gonna go tengo que poner aquí counter first. Counter. Y luego voy a escribir aquí Mississippi. ¿Así se escribe Mississippi? I don't think so. Creo que lleva una doble S entre las dos. Mississippi, double S. Mississippi. Okay. And then the body of the loop, use time. Eso no entiendo. Creo que tendría que poner time sleep 1. Like this. Suppose. And ya que salga, print ready or not, here I come. ¿Saben qué? Estoy pensando que este counter va a empezar desde 0 y aquí en el expected output me dice que empiece desde 1. So, voy a empezar desde el 1. Le voy a poner el rango de 6. Sí, sigue siendo 6. 1, 2, 3, 4, 5. Y el 6 no.
Ok, let's see. Hay que ser changuitos. ¿Creen que me haya equivocado en algo? Déjenme un comentario. ¿Creen que le haga falta algo? ¿Creen que pude haberlo hecho más sencillo? I don't know. Y el otro es de que no entiendo este del import time y time. But anyways, let's go with that. Y aquí hay un error. En line 4. Says counter Mississippi. Porque me hace falta el colon. No, el coma. Right? Para separar los parámetros del print. Yes, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi. Ready or not, here I come. Yes, Ángel, thank you very much. Nos faltaba la coma, right? Thank you very much. Thank you very much, Ángel. Yes, exactly. ¿Saben qué? Me gusta. Quiero disimularlo, pero no puedo. Cuando corren los programas, me gusta. Y también me gusta que cuando nos avienta un error, seamos capaces de identificarlo. Se siente chido. Right? Thank you very much. I really appreciate you guys watching and supporting this 100 Days of Code challenge with Python. 3.2.8. Dun, dun, the break and continue statements. Okay, now let's learn this. So far, we've treated the body of the loop as an indivisible and inseparable sequence of instructions that are performed completely at every turn of the loop. However, as a developer, you could be faced. Primero quiero que veamos esta pronunciación. ¿Qué es? Muchas personas pueden decir es el pasado de can. Y más o menos. Es un modal verb, right? Que indica posibilidad. En escenarios imaginarios. Pero para efectos prácticos vamos a decir que es el pasado de can. Remember que no es can, right? Es can. So, and then, quiero que veamos la pronunciación. Could. Muchas personas dicen could, right? O could. Could. Esto pasa también. Esta pronunciación es muy parecida a esta otra que les voy a compartir acá. Supongo que lo han visto. No sé si ya lo conozcan, pero es común. Should. Y muchas personas quieren decirlo completo, con todas sus letras. Should o should, right? En el peor de los casos, should. En el mejorcito de los errores sería como should, right? I don't know. The thing is que no es ni should ni nada de eso, es should. Y esta que estamos viendo acá, aquí, merengues, could. Y no could, right? Could. Repeat with me. Could. You could be faced. Faced. Pues face, cara. Con lo de la griega cd, ¿qué es? En pasado, no. Enfrentado. Encarado. Al final del día, la frase quiere decir que te puedes encontrar. Que te podrías encontrar. You could be faced with the following choices. Te puedes encontrar con las following choices. Choice number 1. It appears that it's unnecessary to continue the loop as a whole, de manera completa, como un todo. You should, repeat with me, should. You should refrain from further execution of the loop's body and go further. Yeah. It appears that you need to start the next turn of the loop without completing the execution of the current turn. Yeah. So, no es necesario o que tú quieras, ¿no?
o que no necesites. A ver, no es necesario completarlo todo o que necesites salir. O que no sea necesario o que quieras salir y necesites salir. So, Python provides two special instructions for the implementation of both these tasks. Let's say, for the sake of accuracy, that their existence in the language is not necessary. What? Python provides two special instructions for the implementation of both these tasks. Cuando no es necesario o cuando necesitamos salirnos. Let's say for the sake. ¿Cómo explicar esta frase? For the sake. Para el bien. Para hacerlo bien. For the sake. Hay una traducción literal que me gusta. No puedo recordarla. De repente cuando ya cuando ya cuando ya dejes de traducir las cosas, vas a aprender nuevo vocabulario sin necesidad ¿cómo se llama? De traducirlo. Y es ahí donde te va a hacer con los conceptos ya en inglés, ¿no? O con los conceptos abstractos. Out of consideration or regard for a person or thing. So, for someone's something advantage or good. Para algo bueno. Por el bien de. Así lo diría yo en español. Por el bien. So, for the sake of accuracy. Para garantizar. Para asegurar. Por el bien. That's the meaning of that expression. For the sake of accuracy. That their existence in the language is not necessary. An experienced programmer is able to code any algorithm without these instructions. Such additions, which don't improve the language's expressive power, but only simplify the developer's work, are sometimes called syntactic candy or syntactic sugar. Anda pues, que eso no me lo sabía, ¿eh? Syntactic candy. ¿Ustedes ya habían escuchado hablar de syntactic candy o syntactic sugar? Se viene un post en X de syntactic candy. En syntactic candy or sugar. Okay. These two instructions are break, exits the loop immediately, and unconditionally ends the loop's operation. The program begins to execute the nearest instruction after the loop's body. And then continue. Behaves as if the program, como si el programa has suddenly reached, hubiera alcanzado repentinamente the end of the body. The next turn is started and the condition expression is tested immediately. The next turn is started. Break exits the loop immediately and unconditionally ends the loop's operation. The program begins to execute the nearest instruction after the loop's body. Entonces break se sale del loop de manera inmediata y ejecuta la siguiente instrucción, la instrucción más cercana al loop's body, al cuerpo de Lupe. No. Al cuerpo del ciclo. Loop's body. Continue. Behaves as if the program has suddenly reached the end of the body. The next turn is started and the condition expression is tested immediately. Ok. Este no se sale de todo el loop, sino que del paso. De volada se sale del paso y se evalúa la siguiente iteración. That's what I understand. Am I correct? I guess we'll have to investigate this, right? I mean, to prove it. Both these words are keywords. Break and continue. Yeah. Now we'll show you two simple examples to illustrate how the two instructions work. Look at the code in the editor. Run the program and analyze the output. Modify the code and experiment. Break example. Print the break instruction. For I
in range 1 and 6, empieza desde 1 y termina en el 5, es I igual a 3, entonces break. Print inside the loop. Desde I en el rango del 1 al 6. La primera vez vale 1. Va a decir 3. Y se lo va a brincar. Y va a imprimir inside the loop. Va a ser 1. Así hasta que llegue el 3. Va a hacer un break y se va a ir inmediatamente a outside the loop. Ok. O sea que nunca va a llegar ni a 4 ni a 5. Es un break. Y luego en continue, print the continue instruction. For I in range 1 to 6 va a ser if. Aquí va a empezar en 1. Aquí al principio no. Hasta que llegue a 3 va a ser continue. Es decir, se va a brincar el inside the loop porque es el loop's body. Y va a imprimir outside the loop. Let's see. Creo que sí. Creo que lo entendí bien. En el primero, al ser 3, va a ser break. Y va a imprimir outside the loop. Primero va a imprimir del 1 al 2. Y luego outside the loop. Y luego acá va a imprimir inside the loop 1, 2, 3. No, 1 y 2. Y luego va a volver a imprimir 4 y 5. Let's see. 1, 2. Acá está. 1, 2. Y luego outside the loop, como lo predije, con el break. Y luego 1, 2. Se brinca el 3. 4 y 5. Outside the loop. Yes. Reading comprehension. Okay. The break and continue statements. More examples. Let's return to our program that recognizes the largest amount, the entered numbers. We'll convert it twice using the break and continue instructions. No ha habido un desafío, oh my god. No ha habido un desafío así como machín, ¿no? Hoy. Ojalá mi mujer no vea que voy a limpiar mi teclado con mi suéter. Se me va a regañar. Soy bien mandilón, ¿se dan cuenta? ¿Cómo les dicen en otras partes de América Latina eso de mandilón? Voy a regañar. Anyways, acá andamos. Yes, let's break the break and continue statement. More examples. Okay, let's return to our program that recognizes the largest amount among the entered numbers. We'll convert it twice using the break and continues instructions. Okay, analyze the code and judge whether and how you would. Esa es otra de las que les decía. Lo voy a poner aquí para recordarlo. Remember, should, pero también could y would. Ahí está. Should, could, would. Y no should, y no could, y no would. Right? Should, could, would. So dice, let's return to our program that recognizes the largest amount. Mira. Largest. Probablemente de ahí la gente saca ese target, ¿no? Que no es target, es target. Largest. Como se parece tanto, larger, target. Se parecen las letras, por eso a lo mejor agarran esa pronunciación. Largest among the entered numbers. We'll convert it twice using the break and continue instructions. Analyze the code and judge whether and how you would use either of them. The break variant goes here. Ok, a ver. While true, este es un loop de los de antes. Number end. Input enter number or type -1 to end the program. Si el número es igual a -1, pues ya break, se sale. Si no, el counter es +1.
Mhm. If number is greater than largest number, then largest number is equal to number. Si el counter is different from zero, entonces the largest number, porque es enter number type, program, diferente de cero. Si el contador es diferente de cero, print the largest number, ya trae el resultado. Y si no, you haven't entered any number. Run a test and experiment with it. Okay, let's run test it and experiment with it. Let's see. ¿Por qué lo hice dos veces? Enter a number or type. I'm gonna write 2. I'm gonna write 3 now. I'm gonna write 8. ¿Y cómo me salgo? Then -1. Ah, pues sí, ahí dice. -1. Ah, se me buguea esta cosa. Darn. Let's run it again. 5, 8, 7, 1, -1. Largest number is 8. Okay. Okay. Yeah. Haz el break. Y si no, haz el counter. ¿Para qué hace este counter? ¿Para qué hace este counter? Ah, para que si el counter, mientras sea diferente de 0, sigue preguntando. Ok. Counter equals 0. No había visto que declaraban largest number. -9. Okay. And how now the continue variant. Okay. Now the continue variant. Dice largest number equals -999. Counter equals 0. Number integer input, enter a number or type -1 to end the program. While number is not equal to -1, if number is equal to -1, continue. Y se regresa. Y se regresa al... viene como si terminara el body. No ejecuta nada más aquí, sino que se va acá. Si el número es igual a -1. Okay. If number is greater than largest number, then largest number equals number. And then number, integer, input, enter number, otra vez. So if counter, ¿cómo era ese? Que si existe el counter. Ah, es que era diferente de 0, ¿se acuerdan? Eso lo aprendimos en la última sesión. Algo así, ¿no? Podíamos simplificar eso. Si el contador es diferente de 0, no necesitamos poner eso diferente de 0. Solo si contador, when the largest number is. Else print you haven't entered any number. Ok. Ya. Supongo que siempre pasa que cuando leo el código me quedan como bastantes dudas. Pero luego ya lo vemos en acción y como que lo entendemos más fácilmente, ¿no? It says, look carefully. The user enters the first number before the program enters the while loop. The subsequent number is entered when the program is already in the loop. Again, when the program tested and experiment with it. Eight, 7, 9, 155, 3, -1. The largest number is 155. Yes. Ok. Ahí viene.
Ahora sí van a salir las dudas, ¿eh? Espero que me vayan a ayudar porque la verdad es que digo, en teoría le entiendo perfectamente el break y el continue, pero estos que acabo de leer, estos ejemplos, me saltaron muchas dudas. No entiendo por qué hay unas partes del código que están ahí. Creo que no son necesarias. Pero bueno, vamos a arrastrar las teclas and see if I can understand this thing better. So, scenario. Repeat with me. Scenario, no escenario, right? Scenario. The break statement is used to exit and terminate a loop. Design a program that uses... Design a program, no design. Fíjense, me acabo de encontrar con un dato muy curioso. Este es un dato muy curioso más bien que quiero compartir con ustedes. Una cosa es design y otra cosa es... una cosa es design y otra cosa es design. Design. Cuando la sílaba tónica, es decir, la sílaba fuerte, esté en el primer lugar, design, right? Es una instrucción, es un verbo, diseña. Pero cuando está en la última, design, right? Es un sustantivo, diseño. Una cosa es diseña y otra cosa es el diseño, right? So, design a program that uses a while loop and continuously asks the user to enter a word. Unless the user enters chupacabra. What? Oh, man. Chupacabra. This is Mexican stuff. Design a program that uses a while loop and continuously asks the user to enter a word unless the user enters chupacabra as the secret exit word. Como el del muggle y el mago mágico que vimos ayer, ¿no? An exit word, in which case the message "you've successfully left the loop" should be printed to the screen and the loop should terminate. Don't print any of the words entered by the user. Use the concept of conditional execution and the break statement. ¿Y le va a dar algún mensaje? Como dame otra palabra y otra palabra y otra palabra y otra palabra. Ok, vamos a ver. So, according to the examples we saw earlier, tendríamos que poner una palabra porque poníamos que el largest number era -99999. Aquí creo que debemos de poner que el password is equal to chupacabra, right? Y aquí es donde ya no entendí por qué ponían un counter equal 0. No sé, pero lo voy a poner solamente porque hace rato estaba. Y eso me molesta. Que no entiendo por qué ponemos un counter. En esos ejemplos no entiendo por qué hay un counter. ¿Por qué es necesario el counter? Anyway. So then we have an input. We need an input. It says input. No. What? Yeah, word. Word. Equals input. Ahora sí, ¿no? Input. Name the word. Name the word. Yes. ¿Ustedes vieron Family Guy? Es que ahorita que estoy diciendo tantas veces word, me acuerdo de bird. Bird is a word. Bird is a word. Bird. I'm sorry. While. So, while word is different. While word is different from, así no se pone different, es así, different from password. Aquí lleva esto, lleva el colon. Mira, no había notado que cuando le pones el colon y le das enter, la indentation sale luego, ¿no?
me estoy empezando a estresar por cosas que todavía problemas que todavía no me he ni topado aquí. So, con un while, ¿no? Como acá. Yeah, while true. Porque, eso no entendí. Mientras sea true, y siempre va a ser true, ¿no? Hasta que haga el break. Creo que puedo hacer eso. Mejor. While true. Aprendí que true era con mayúscula cuando hicimos el quiz la vez pasada. Porque puse con minúscula pensando que era una palabra reservada y me dio error. And now I can do this. If, ahora sí, word equals password. Hago un break. No. Tengo que poner esto. Y una vez poniendo esto, se hace el indent. Y aquí hago break. Break lleva 2 puntos. I don't remember that. I don't think so. Esto es con continue. Break, no. No entiendo por qué qué tiene que ver el counter. De verdad que no entiendo. ¿Alguien que entienda por qué hace el counter más 1? ¿Por qué hay un counter más 1? Cuando el counter sea diferente de 0. Esta condición no la necesito. Pero cuando el counter sea diferente de 0, para seguir preguntando, supongo. No creo poderlo explicar. Pero era que mientras una cosa sea cierta, se va a estar haciendo. Con el while, no recuerdo, pero bueno. If counter, no, en serio que no entiendo por qué tengo que hacer esto. No, then counter va dentro del if. La neta estoy muy molesto porque solo estoy copiando aquí lo que está sucediendo. Lo que creo que debería llevar. Aquí lo incremento y luego voy a preguntar. Dice, voy a incrementarlo dentro. Dice counter plus equals to 1. Y luego voy a salir y voy a preguntar y no entiendo por qué. Counter different from 0. Y aquí pues voy a seguir viendo letras. A ver, aquí dice Matías. Dice, la idea es que cuente la cantidad de números. ¿Pero para qué? Si lo único que tenía que hacer era encontrar si un número era diferente a -1 para salirse. Y ya, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿para qué yo quiero contar la cantidad de veces que intenta el usuario dar el password? Dice Ángel, se hace muchas veces para seguir el número de iteraciones del ciclo. Supongo que es el que da el paso. Creo que necesito revisar el loop while. Por eso creo que no lo estoy entendiendo. Then, Matías says, it counts if there is a number, prints one thing, or prints another thing. And then, says, la idea es ver si es que ingresa algún número que no sea -1. Acá sí. ¿Dónde estábamos entonces? Acá sí. Pero no era pero Matías, ¿no era para eso esta condición? Que si el número era -1, entonces ya se saliera. Si counter es diferente de 0, sigue pidiendo números. Y vuelve a entrar al while.
But anyway, I believe that this is a different thing. What do you guys think? Do I need a counter for this problem we're solving here? I don't know. Creo que no. Voy a ver si puedo hacerlo sin counter. Right? ¿Y aquí cómo se va a regresar? Dice, while true, if word equals password, then break. Pero si no, it keeps asking, ¿no? Elif or else, ¿no? Else, print, or input, ¿no? No dice nada. Bueno, cuando hace break, sí tengo que ponerle you've successfully left the loop. ¿No? Cuando haga break, se va a venir hasta fuera del while o se va a venir hasta fuera del if. Vamos a ver. Aquí debería ser print. You've successfully left the loop. Y aquí voy a poner un else. ¿Puedo poner un else aquí? Dice Matías, claro, la condición es para salir, pero si escribieras la primera menos uno no tendría el número más grande de todos. El counter no te sirve en el caso de chupacabras. Ok. Pues el café me despertó, pero me hizo más tonto. So I'm not getting this problem. ¿Habrá alguna expresión para como codear like in the dark? Nada más así como escribir código sin saber hacia dónde vas. Cuando a veces no has acabado de comprender el problema pero te avientas a escribir. Como esto que estoy haciendo. Sí, o sea, else. ¿Qué va a pasar aquí en este else? I'm gonna ask for another word, right? Aquí como lo preguntaba. Otra vez. Aquí if number counter if number, yeah, large number. Y luego otra vez. Pero ¿cuándo va a salir? Aquí es lo que no sé. Dice Gerardo que he thinks that the print goes first, at least before the break. No, porque si hace break, ya sale, ¿no? Print successfully left the loop. ¿No crees? Acá creo que voy a poner... Otra vez voy a utilizar esta variable. Voy a volver a pedir el name the word. ¿Qué pasa? A ver. Let's try and run this thing. A ver si no truena.
else, line 11. No, es que no, eso no tiene nada que ver. Else, ¿no lleva este? Sí lleva, ¿no? Yeah, of course. That ain't the problem. What the problem? I don't know. Gerardo dice Gerardo, I don't know. Or not. Huh. Or not. Bueno, creo que es lo que dice Gerardo. Ya estoy entendiendo, Gerardo. Que va acá, ¿no? Porque ahí ya salimos el loop, efectivamente. Right? El indentation del print, pero ya me lo volé. A ver, let's see. Name the word. Trolololo. Name the word. Lola. Name the word. YOLO. Name the word. Chupa. Cabra. What? Ah, se bugueó la cosa. Eso es lo que tiene este sandbox, que como cuando hace diferentes cosas, vamos a hacerlo de dos intentos. Chupa cabra. You've successfully left the loop. Sí funciona. At least it works. It's something. ¿Han visto ese meme? It's something. Decía Matías, el indentado del print, the print indentation, pero lo saqué porque estaba mal aquí adentro, ¿no? Cuando lo puse aquí adentro estaba mal. Ah, y ¿sabes qué? Tienes razón, lo puse afuera del left y luego quería que se brincara al else, pero estaba mal porque you successfully left the loop y lo puse adentro, entonces no es cierto, ahí estaba todavía dentro del loop, right? Y luego that print in the line 8. Pero ahora funciona, it works. ¿Qué opinan? ¿Debería hacerlo de otra manera? Bueno, el counter nunca fue utilizado. ¿Seguiremos acaso ¿cómo se llama? La filosofía, if it works, don't change anything, don't touch it. Ya. Gerardo dice, exactamente. Exactly. Esa es la expresión, mi Gera. Exactly. Ok, entonces creo que, ¿qué pasaría si vamos a comentar este? Creo que no pasa nada. Ah, ¿verdad? Sí, teníamos que haber definido acá, desde un principio, word. Sí, para que entre, porque no hay word, no hay nada. Ok, entonces, ahí sí otra vez, esta chupa cabra. You've successfully left the loop. Well. A ver, test other word, dice Geras. Like what? Like que sea como en lugar de chupacabra, nada más cabra. What? Cabra. Let's see. Cabra. Yeah, it works. Pero dice Isaac, esto me parece interesante, que puedo hacer word. A ver si es cierto. A ver. Word equals string. Una empty string. Tan, cabra. Yes. Ahí está. Eso sí funcionó. Eso sí me gustó. Thank you, Isaac. Les digo que el Isaac no platica nada, pero llega y ¡pum! Dan el punto.
dice Gerardo, if it works, don't touch it, right? Yeah, yeah, it works. We did it. Okay. 3.2.10, laugh, the continuous statement, the ugly vowel eater. The ugly vowel eater. The ugly vowel eater. Al final de cuentas, creo que sí funcionó el expreso, Great, con mi taza del Darth Vader, ¿ya vieron? Darth Vader. Dun, 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 dun. Okay. I believe that we don't have enough time to solve this laugh. So, ni para qué nos estresamos, porque estoy seguro que si lo leo, me voy a ir de aquí y me voy a ir pensando en esta cosa. Y ya no me voy a dejar en paz. Creo que va a ser todo por hoy. Creo que vamos a... Let's call it a day. We're gonna call this a day, right? Ya, vamos a terminar. It's a wrap. Y no me queda otra cosa más que invitarlos a que formen parte de nuestra comunidad en Discord, right? Formen parte de nuestra comunidad en Discord. Si ustedes no están aún en nuestra comunidad de Discord, dejen un comentario. Quiero estar en la comunidad y yo les voy a poner ahí el link con muchísimo gusto. ¿Qué más? Pues ya mañana es sábado. We don't have any activities for this Saturday, but on Monday we're back with 100 days of code, right? El martes tenemos Conversation Circle. El lunes también iniciamos cursos. Si tú todavía no te has inscrito, probablemente estés a tiempo. Todavía tenemos inscripciones para el curso que comienza el lunes. Si eres nivel A2, vas a pasar a nivel B1. Si eres nivel B1, vas a pasar a nivel B2 en un lapso no mayor a 4 meses. Ese es el compromiso que nosotros tenemos con ustedes. Vas a dar un boost a tu nivel de inglés. Hoy, en cosa de nada, va a empezar también el bootcamp de código facilito. Ya regresaron de las vacaciones. Bienvenidos de nuevo. Espero que vengan fresquecitos para regreso a clases con el bootcamp de código facilito. Y el lunes, les digo, comenzamos clases. Tenemos todavía la beca del 20% de descuento. Hoy todavía la alcanzan. Dice Matías, Darwin, gracias por todo. No, Matías, gracias a ti, porque la verdad es que sin ustedes yo no podría hacer esto. De repente me destraban y esas papeas que me ponen están buenísimas. La cámara está bien. ¿Les gustó la cámara de este lado? ¿Les gustó la cámara? A mí también me gustó. A lo mejor ahí falta como algo, ¿no? Como poner ahí unos libritos o whatever. Probablemente las guitarras. Tengo ahí un display para mis guitarras que a lo mejor quedarían chidos, pero he visto otros streamers que ponen guitarras y la neta se ven bien gachas. No sé, creo que uno piensa que se ven chidas, pero es nada más el alucín del cuate que toca la guitarra. Luego dice Gerardo, eres un crack, amigo. No, my friend, la verdad es que tú eres un crack. Gerardo tiene 46 años, Gerardo codea a los 46, sigue aprendiendo y acaba de mudarse a Europa, ¿verdad? Por eso es que necesita el inglés. Y nada, felicidades, eres una inspiración para todos nosotros. Y luego dice Ángel, nada más te sigo por Twitter y YouTube, nada más. Pues con eso, Ángel, ¿para qué más? Don't worry. Aquí no estamos haciendo seguidores, estamos haciendo amigos, my Ángel. Entonces, thank you very much for watching. Curso de inglés empieza el lunes. Todavía alcanzan, todavía tienen chance. Nos vemos en Discord, nos vemos en Twitter. Ángel, ya entendí el tema. Yo sí te aconsejo que te metas al Discord porque ahí es donde ponemos las invitaciones para los círculos de conversación. Los círculos de conversación todavía son gratis para la gente que está entrando al Discord. Spoiler alert, van a dejar de ser gratis en algún momento, right? Van a ser gratis para todas las personas que estén en un curso, obviamente, right? O que ya estén dentro de nuestra comunidad. So, dice Matías, pero hacer una figura de tamaño real de C-3PO. ¡Oh! Y que brillara. Hiciera contraste chido, ¿no? Hiciera un contraste chido, porque es como azul del R2D2, right? R2D2 y el C-3PO. Y que brillara. Oh, y luego con las lucecillas le brillara un poco más. Ni siquiera necesitaría luces. O con los ojos así amarillos. ¿Cuánto costará una cosa de esas? Yeah, have a nice weekend, you too. My dearest Isaac. Yes, bye, Josué. Thank you for watching again, right? And Isaac, you have a Star Wars canvas. Yes, I do. It's about a front canvas. The worst game
for all World Stars, right? Star Wars, sorry. It's a Battlefront. Battlefront 1 es the worst, pero me gustó y lo compré. Cada que lo veo me acuerdo de que era un juego malísimo, es malísimo. ¿Ustedes jugaron Battlefront 1? Es malísimo. Yeah. May the force be with you as well, my dearest Isaac. Yes, bye guys. See you guys on Monday. Have a nice weekend. Bye, que les salgan muchos monitos en la rosca.